pero ahora, Julio, es la hora de someterte a un pequeño test, porque hemos consultado en las redes sociales, hemos preguntado en mi cuenta de Instagram, en Boticaria García, a la gente que me sigue, bueno, cuáles eran las dudas que tenían sobre COVID persistente, y bueno, hemos recibido varios cientos de ellas, y hay algunas que se repiten, ¿no? Muchos de los síntomas coinciden con los que tú nos has enumerado, y hay algunas preguntas, te voy a hacer 5 nada más, no te preocupes, además yo creo que vas a poder aprobar, pero bueno, vamos con ello. Nunca se sabe, ¿eh? Me lo he estudiado antes de venir, así que este examen vengo preparado. ¿Vienes preparado? Bueno, ya veremos. Intentaré no ir a pillar. Dolor en músculos y articulaciones, cansancio, agotamiento, vértigo. La pregunta es, ¿cuánto dura? Buena pregunta. Aparece normalmente a partir de los 3 meses después de haber sufrido la infección. Algunas veces ya persisten después de haber sufrido la infección. Lo que no sabemos es cuándo acaba. Es un conocimiento que todavía no tenemos. Hay personas que de repente les va cediendo la sintomatología y desaparecen, otras que la controlan con ciertas medicaciones y otras personas que no son capaces de deshacerse de esa sintomatología que les altera tanto. Por tanto, sabemos por la definición cuándo empieza aproximadamente, todavía no sabemos ni cuándo acaba, ni por qué acaba, ni cómo acaba. Bueno, Julio, yo en esta te voy a dar un 10, porque creo que la has expresado muy correctamente. Vamos con la segunda, ¿eh? Ya llevas un 20% del examen. ¿Dolor de cabeza y cuello es un síntoma de COVID persistente? El dolor de cabeza y cuello es algo muy frecuente en la población general y hay multitud de causas para esto. Si uno no lo tenía antes y después de la infección empieza a desarrollar sin otra causa asociada este tipo de sintomatología, puede ser una manifestación de un COVID persistente. Pero esto, primero, que no esté previamente y segundo, que no haya una causa-efecto, un traumatismo, otro tipo de infección que haya causado esta sintomatología. Sin duda, una persona que sin esta sintomatología desarrolla la infección por COVID y posteriormente empieza a presentar un dolor de cabeza y un dolor de cuello, que no es algo habitual y puntual, debe plantearse una consulta con un profesional que le ayude a decidir cómo manejar esa sintomatología, porque puede ser una COVID persistente. Quizá el dolor de cabeza, al ser un síntoma muy común a muchísimas enfermedades, pues es fácil. Lo cual no quiere decir que todo dolor de cabeza sea COVID persistente, ¿eh? La mayoría del dolor de cabeza no es COVID persistente. A muchísima gente le duele la cabeza todas las noches, Julio. Vamos por el Ecuador, que es olores y sabores distorsionados, falta de olfato. ¿Se puede recuperar? Esta es una pregunta muy relevante. Es un síntoma que no era frecuente con otras infecciones respiratorias, que también pasaba, pero no era tan frecuente, y una de las características más típicas de esta infección es la pérdida de olfato. Era casi patognomónico. Patognomónico en nuestro oficio quiere decir que es casi seguro que el diagnóstico, que es 100% seguro que el diagnóstico se asocia, no es el 100%, pero es muy frecuente. El grupo del Hospital Clínico, además, hemos tenido mucha experiencia en esto y tenemos una unidad para rehabilitación del olfato. Es transitorio, se puede recuperar, pero hay algunas personas que les cuesta mucho y es una de las manifestaciones de COVID persistente. Hay personas que aún así, tiempo después, no han conseguido todavía recuperar el olfato. Pero no tiene por qué ser una manifestación no recuperable. Eso es una buena noticia. Yo concretamente tuve la suerte de compartir una mesa con unos otorrinos que hablaban de la poliposis nasal, que uno de los síntomas es la anosmia y que era como una gran olvidada y que dice, bueno, pues dentro de lo malo, ahora con el COVID, hay muchas poliposis que se están diagnosticando también. Porque se consulta sobre porque eso. Hay gente que pensaba que era relacionado a un síntoma del COVID y no, realmente era poliposis, ¿no? Entonces a veces puede haber ahí una confusión. Vamos con la cuarta pregunta. ¿Qué hay de cierto en los problemas de memoria asociados? Pues es un síntoma frecuente, una manifestación frecuente. De hecho, la definición de la OMS, cuando habla de problemas cognitivos, eso queda bonito, pero básicamente lo que quiere decir es que o no relacionamos bien las cosas, nos cuesta elaborar conversaciones complejas o pensamientos complejos, o perdemos memoria. No tenemos la memoria que teníamos antes de la infección. Todo esto habiendo descartado otros problemas orgánicos que pueden causar
pérdida de memoria. Es decir, no hay otra causa. Se ha tenido COVID y esto aparece como una COVID persistente realmente. La pérdida de memoria es una de las manifestaciones, sin duda. Y vamos con la última. Quinta pregunta. ¿Estos síntomas van y vienen? De nuevo, tal como decía la definición de la OMS, estos síntomas fluctúan, cambian de intensidad. Incluso pueden desaparecer y volver a aparecer de manera intermitente. Por tanto, que cambien de intensidad no quiere decir que no sea una COVID persistente, ni que necesaria y obligatoriamente vayan a desaparecer. No sabemos todavía, no tenemos conocimiento suficiente para explicar cuáles son los fenómenos que ocurren y que llevan a esta COVID persistente y cuál es su curso del tiempo. Hay que tener en cuenta que la pandemia se decretó el 13 de marzo de 2020 y estamos en septiembre de 2022. Hemos generado una gran cantidad de conocimiento, más conocimiento probablemente que nunca en la historia sobre una enfermedad, pero es que hay cosas que no sabemos. Y afortunadamente tenemos una capacidad de investigación que no teníamos previamente. Y a eso hay que recurrir. Pero sin duda esto no soluciona los problemas de pacientes que tienen preguntas, que tienen dudas y que necesitan volver a una vida funcionalmente normal como tenían antes de la infección por SARS-CoV-2. Bueno, Julio, pues hemos terminado con el test. Yo me voy a poner en modo 1, 2, 3. Tenemos 5 preguntas a 2 puntos cada una. Ha sacado usted un 10. Enhorabuena. Muchas gracias, María.